A ver. Voy a comenzar este video diciendo totalmente la verdad de lo que pienso. No puedo creer que un juego como God of War existe en la actualidad. No debería existir simplemente. No debería tampoco tener éxito. Y en mi opinión, ni siquiera deberíamos tener la oportunidad de jugarlo. La industria de los videojuegos ha cambiado desde hace muchos años. Y debemos de entender que los juegos que se han popularizado en la actualidad tienen un objetivo muy diferente debido al público que los pide. El auge de los juegos Battle Royale como Fortnite han hecho que las experiencias en juegos de campañas de un solo jugador se reduzcan a cosas muy secundarias. Ojalá algunas industrias pudieran simplemente regresar en el tiempo para cambiar el pasado, pero adivinen qué, God of War lo acaba de hacer. Es un juego que muy rara vez vemos en la actualidad. Después de haber probado este nuevo juego y haber leído tantísimas reseñas, creo que muchos han estado de acuerdo con que God of War simplemente es el mejor regreso a los juegos que abundaban y eran vendibles en el pasado. Yo soy Champ y esto es Plano de Juego, una serie de videos para analizar y diseñar videojuegos. Si estás interesado en toda la cultura de los videojuegos y en cómo podemos mejorar para ser mejores desarrolladores, no olvides suscribirte para esperar todos los futuros videos. Siendo una franquicia que nació hace 2 generaciones, ahora veremos cómo es que este juego es la viva muestra de que juegos así ya no se hacen y cómo los mismos desarrolladores han abandonado estas formas de traernos juegos. Podemos decir que hace 2 generaciones, God of War era una serie de juegos muy específicos. Su gameplay se podía resumir que eran simplemente beat'em ups con un diseño de mitología griega y con muy poca historia. Todos los cambios que le han hecho a la franquicia con este nuevo juego y todo lo que implica, los hemos analizado en otra ocasión. Así que, aquí veremos si todo eso que habíamos dicho realmente funcionó. God of War hizo algo muy raro en la industria de los videojuegos. Tomar todos los diseños y tomar todos los gameplays y hacer algo nuevo y extrañamente diferente. Esto que acabo de decir podría resumirse como la fórmula perfecta para el desastre. Pero en este caso, no fue así. Y eso que estamos hablando de God of War, una franquicia que no había cambiado desde que se inventó. Los fans de esta franquicia son muy fieles y créanme, yo soy uno de ellos. Este nuevo juego es un juego híbrido. Es un momento en el que la acción se encuentra con un propósito, la individualidad y la introspección. Ahora tienes un acompañante diferente de todos los demás juegos, y no cualquier acompañante. Es tu hijo, al cual debes de enseñar y guiar durante todo el juego. Kratos debe enseñarle al hijo cómo cuidarse, defenderse y controlar su propia ira, que es algo que es parte natural de Kratos, algo fácil de notar si jugaste los demás juegos. El pasado que hemos visto de Kratos solo nos muestra dolor por la pérdida de su esposa e hija, y más allá de eso, no tenemos más que golpes, sangre y muchísima violencia. Es la primera vez que podemos conectarnos con este personaje de una manera más íntima y comprensible. Es un juego que trata sobre el compañerismo y conexión de personajes. Tal vez no como otros juegos de Sony de gran escala, como hemos visto en The Last of Us o Uncharted. Pero eso no le quita que el cambio radical está ahí, si lo comparamos con el pasado. El problema de los juegos actuales, como habíamos empezado a mencionar, es que muchas personas no están interesadas en las experiencias de un solo jugador, y comienzan solo a estar involucrados en géneros de multiplayers masivos o Battles Royale. God of War demuestra que todavía en este año se pueden generar ideas completamente vendibles, que traten sobre historias lineales con un muy fuerte desarrollo de los personajes y su interacción entre ellos, sin mencionar el enfoque en la creación de las mecánicas de juego nuevas muy marcadas. A pesar de que hasta el mismo nombre del juego es acerca de acción y violencia, God of War da un paso atrás al enfocarse en el diálogo como prioridad, antes de crear momentos de acción, no como sus juegos anteriores. No es como que haya muchas opciones de combate, sobre todo hablando de la cantidad de combos que podías hacer antes, y tampoco es como que el juego sea un mundo abierto como muchos esperaban. De hecho es al contrario, todo está muy compacto y se siente demasiado épico. Y esa combinación es algo muy difícil de lograr. Con algunas opciones de personalización de armas y armaduras, también se puede sentir un poco de mecánicas de un juego RPG como Final Fantasy XV. Se puede complementar mucho más el sistema de combate que nos ofrece este juego. No serán muchas las opciones que tenemos, pero este es el punto principal, que no es mucho, pero está muy bien compactado para que no aburra. Así es como se deben de crear las nuevas mecánicas. En estos tiempos, muchos de los jugadores solo piden más y más de cualquier cosa que tomen. God of War pone un firme pie en el suelo y dice, no, hay que hacer primero las cosas bien
sin importar si es mucho o poco. Debo decir que esto específicamente es un llamado para despertar para muchas otras empresas. No es un juego con mucho espectáculo visual, pero los colores que usa son el claro ejemplo de cómo crear contraste entre ellos y enfocarse en las mismas mecánicas de juego debido a ello. El juego tiene muchas partes de exploración, pero tampoco no es como que el juego te esté molestando diciéndote que debes de explorar y encontrar nuevas cosas. Lo hace más natural al quitar un mapa y dando muy pocas indicaciones de a dónde ir con una pequeña brújula en algunos momentos. Está dentro de un espacio en el que puedes decir que es abierto o lineal, cosa que también es muy difícil de lograr bajo los estándares actuales. Si hiciéramos en resumidas cuentas cómo está hecho este juego, podemos resumir en estos puntos. Es un juego lineal, de un solo jugador. Las mecánicas son limitadas y enfocadas al combate. Tiene un mapa pequeño. Está enfocado en la historia y los personajes, y no necesitamos más de 80 horas para completarlo. Si estuvieras haciendo un juego en la actualidad, el que sea y de la compañía que sea, no importa. Si en serio llegaras con todas estas características que acabo de decir para la creación de un nuevo juego, es literal todo lo que las empresas grandes no quieren. Lo dice EA, lo dice Ubisoft y lo dicen muchas otras. Sony y Santa Mónica también son empresas muy grandes de videojuegos, pero hay que aplaudir el hecho de que sus mismos desarrolladores pudieron centrarse en muy pocas cosas que debían pulirse hasta hacerse buenas, y no desarrollar muchas características que a veces salen con muchos errores, y después con muchas actualizaciones necesarias para, poder arreglarlas. El juego no es completamente una divergente de los juegos pasados de God of War. Todavía tenemos a ese Kratos enojado al que todos conocemos. Pero con su nuevo compañero, ahora tiene que encontrar nuevas maneras de resolver sus problemas, pues ahora no se trata solo de él. Habrá problemas que ahora deben de resolverse con paciencia, estrategia e inteligencia, cosas que le quiere enseñar a su hijo durante toda su travesía. No hay multiplayer, no hay mundo abierto, no hay microtransacciones, no hay mentiras de lo que contiene y lo que puedes hacer. Es simplemente una historia de un solo jugador, punto. Una historia llena de mucho contenido por explorar. Y eso es algo que ya no existe en el mercado, tristemente. God of War muestra al mundo que los juegos lineales todavía no mueren, que pueden salir en la actualidad y que pueden utilizar las capacidades de una gran compañía desarrolladora de juegos, con una campaña sin contenido inflado, para pensar que estás haciendo más cosas de lo que realmente te ofrece. Es una manera de mostrarnos que tal vez debamos de dejar de hacer juegos adictivos, y simplemente hacer juegos, buenos. No veremos otro juego así en mucho tiempo. Se los puedo asegurar. En serio se los puedo asegurar. Ya que es una apuesta bastante riesgosa para la industria actualmente. Mientras unos dicen que debemos de recrear las mecánicas de máquinas de casino dentro de los juegos para que los jugadores sigan tirando su dinero para conseguir nuevas armas, nuevos trajes, nuevos bailes. Digo, ¿es en serio? Bueno, cada quien. God of War demuestra que sigue siendo una excelente manera de generar ingresos, con una historia inmersiva y simplemente con algo que aporte al arte, y todavía mucho más, al desarrollo de los videojuegos. Si te gustó este video y estás de acuerdo con algunas cosas de las que yo opino, por favor traten de apoyar a Santa Mónica con este juego. Esperemos seguir teniendo juegos así en el futuro. Si lo tienen, presten su juego a un amigo, cómprenlo en línea, esperen a que llegue una oferta, lo que sea, no importa. Pero esto sí es lo que debemos de apoyar, a este tipo de desarrollos de las grandes empresas, para poder seguir teniendo grandes ejemplos a los cuales seguir. También si te gustó este video, suscríbete a Plano de Juego para seguir esperando nuevos análisis y nuevas ideas, para seguir inspirándonos todos, a seguir desarrollando nuestros propios juegos y a seguir jugando todo lo que nos gusta. Yo sé que existe mucho talento en todos ustedes. Y siempre debemos de seguir todos motivados en esta hermosa industria. De nueva cuenta, yo soy Chan y me despido. Muchas gracias a todos. Paz a todos.